Restitución de tierras, tus derechos. La unidad de restitución es nuestro gran aliado y hoy más que nunca creemos que es la ventana para dejarle a nuestras generaciones futuras un territorio clarificado y ordenado para que ellos en adelante sean los que hagan presencia y hagan seguimiento y que hagan control del territorio que en su momento Incora le entregó al Bajo Mira. Seguimos nuestro recorrido por las diferentes regiones del país. Hoy estamos en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, exactamente en la esquina suroccidental del país, en la frontera con Ecuador. Hoy acompañamos a la Unidad Territorial de Restitución de Tierras para conocer el proceso que se sigue en el corregimiento de Bajo Mira y Frontera. La noticia hoy es la sentencia por la cual se dictan medidas cautelares previas a la restitución de predios que están en disputa judicial. Esta rica región, habitada desde hace cerca de 3 milenios por las culturas Tumaco y luego en el siglo VII por la cultura Nariño, desarrolló desde entonces una importante actividad que iba desde la agricultura, la caza y la pesca, hasta la hilandería y la explotación de los metales y piedras preciosas. Mire un coco, venga y lleve el que le provoca, que sí le vendo, para que le dé gusto a la mujer en esa olla. Hoy el territorio que ocupa el municipio de Tumaco sigue siendo bendecido en recursos naturales, pero desgraciadamente durante años ha sido golpeado por una inmensa pobreza y explotación de personas a quienes la providencia ha recluido por estos parajes. Tumaco está de frente al Océano Pacífico y es la frontera con Ecuador. El poco desarrollo que se ha logrado como puerto astillero y base de rutas marítimas desde la época de la colonia ha servido para la explotación de nuestras riquezas, de espalda al resto del país, pues aún hoy en día es difícil el acceso a estas tierras. Como en todas las regiones que hemos visitado en Colombia, el olvido, la mala política, el abuso de explotadores han traído hasta acá todas las formas de violencia, en una lucha permanente por las riquezas del suelo y por ser sector estratégico como salida al mar, como punto importante de comercio y sitio de confluencia de culturas ancestrales y recientes. Realmente lo que ocurre en Nariño es que las condiciones están dadas para el tráfico, para el manejo de cultivos ilícitos o de otros negocios afiliados al conflicto armado. Entonces hay zonas como lastimosamente toda la costa pacífica y zonas de cordillera donde el tránsito de los grupos armados ilegales les ha permitido evadir la acción de la justicia, la acción de las fuerzas militares, y entonces en estas zonas es donde están más encajados estos grupos y no han salido de estos sectores. ¿El resultado de todo esto? Un rincón del país donde ejercer verdadero control por parte de las autoridades es una tarea bastante difícil y los esfuerzos inmensos que se hacen se pierden por causa de la corrupción, el crimen organizado y la presencia de guerrillas y grupos armados al servicio de todo tipo de tráficos. Desde aproximadamente el año 2000 en adelante iniciaron presencia de grupos armados ilegales guerrilleros como las FARC, ¿sí?, el ELN, que aún todavía tienen presencia en este departamento, y posteriormente pues, el paramilitarismo también azotó muy fuertemente a Nariño, principalmente para el año 2007, donde se presentaron el mayor número de desplazamientos forzados. Vale la pena resaltar que el conflicto aún persiste en este departamento,
y existen zonas donde el riesgo de la intervención por la presencia de conflicto armado no nos permiten dar garantías a las víctimas de no repetición o garantías de una paz que permita que ellos vuelvan a sus tierras por el momento. La lucha por la tierra, rica para la explotación agropecuaria, ha llevado a injusticias de parte de sectores poderosos que parecen inauditos a quienes habitamos en otras regiones y no vivimos esta realidad. Hoy un grupo de 42 comunidades negras conformadas por 1.240 familias y con 6.271 personas se han acercado a la unidad territorial de restitución de tierras para reclamar cerca de 46.000 hectáreas que les había asignado el INCORA hace años cuando solicitaron la titulación oficial en 1998. Esta historia nos conmueve al oírla en la voz de los verdaderos protagonistas. Cuando se inicia la Constitución del 91 y que el Estado tenía la responsabilidad de reglamentar una ley para comunidades negras porque ya había para indígenas. Ese mismo año sale un decreto, el 1745, que le abre mucho más la puerta a las comunidades negras. Si se organizaban como consejos comunitarios podían ganar el derecho a esa tierra. Entonces inicia todo ese proceso y se fue consolidando todo eso y en el 98 se presenta ya la solicitud para la titulación colectiva. Se le entrega el título al Consejo Comunitario como responsable y dueño de ese territorio. El Consejo Comunitario está ubicado en la parte sur del municipio de Tumaco. Limitamos con la vecina República del Ecuador. El Consejo Comunitario tiene tituladas 46.814 hectáreas. Tiene una población de 1.500 familias, casi 8.000 personas que habitan el territorio. La vocación ha sido el tema forestal, tenemos áreas de pesca, pero también áreas agrícolas. Una mujer lloraba, una y a las dos. Una mujer lloraba, una y a las dos. Entrando a la iglesia, llego dando a la iglesia. Una y a las dos, a la una y a las dos. Una y a las dos, a la una y a las dos. En un territorio variado, rico en afluentes de agua y todo tipo de terrenos aptos para las labores más variadas, se ha sembrado algo que produce temor, zozobra, pánico, luego violencia, delito y en la mayoría de las gentes silencio ante la audacia de los violentos. El conflicto inicia desde el mismo proceso de titulación. Se convocan a todas las partes, en ese caso estuvo la empresa Palmas de Tumaco. Cuando se anuncia la titulación para el Pacífico, ya está prohibido comprar 1 centímetro de tierra, pero la empresa siguió comprando propiedades de las comunidades. Entonces ellos que han ido, estratégicamente han ido metiéndose, y hoy los tenemos ya en los manglares, donde el territorio es de nosotros, que dice prohibido porque es de la empresa. La empresa inició con 5.000 hectáreas y ahora tiene aproximadamente 12.000, 13.000 hectáreas de tierra. Entonces uno dice, ¿en qué momento la empresa adquirió toda esa tierra si ya no había territorio más porque era del Consejo Comunitario y lo que había de la empresa? El caso de hoy en el corregimiento de Bajo Mira, en alusión al nombre de uno de los ríos más importantes de la hidrografía de la región, se destaca la lucha del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, compuesto por comunidades afro, que reclaman la devolución de sus tierras y todos sus derechos que han sido despojados por diferentes medios, desde los judiciales, los corrimientos de cercas, la anexión inescrupulosa de predios, adjuntándolos a los de una importante empresa de Palma, hasta llegar a las intimidaciones, grupos armados y muertes selectivas. Desde el 2007 iniciamos un proceso de acercamiento con la empresa. Entonces en ese momento le sugerimos a la empresa y llegamos a un acuerdo de que se paralizara todo proceso de demanda en ese territorio hasta una vez Incoder pudiera definir hasta dónde llega el territorio colectivo y hasta dónde llegaba la empresa. En algún momento se paralizó un poco, pero entonces viene Incoder y
en vez de clarificar, lo que hizo fue confundir más y subió el mapa de la empresa, lo subió arriba de nosotros, dándole a favor los predios donde están estos señores. Entonces, cuando sucede todo eso, la empresa toma más fuerza y empieza ya a accionar los temas de demandas que tenía. Entonces, contra eso siempre alegábamos de que la pelea tenía que hacerse ellos como empresa y nosotros como consejo comunitario, para nosotros aportar archivos de nuestro territorio y ellos como empresa también aportar sus elementos de oficio. Eso nunca pasó, ni nunca los jueces nos convocaron a nosotros para dar un veredicto sobre eso. Palma de Tumaco me acuerdo yo como que yo fuera un tipo de delincuente, y no, yo no soy tipo de delincuente. Yo trabajé en la empresa por ahí a mediados casi 20 años. ¿Sí? Con ellos trabajé un año por administración. ¿Ya? ¿Qué hicieron? Todavía me accidenté, yo me hernié, ni me pensionaron. La empresa Palma de Tumaco me pudo hacer matar a yo. ¿Por qué razón? Porque mintió que ella me había comprado esas tierras y me habían pagado por esas tierras mías, me habían dado 10 millones de pesos. Esa es la mentira de la empresa. Ellos me desalojaron porque ellos llegaron directamente con la ley que yo tenía que desalojar. Me mandaron a tumbar la casa. Yo no le pongo la mano a mi casa. Ellos mandaron 2 hombres a desbaratarme la casa. Después de uno ser dueño de una empresa, ¿de a dónde vienen ellos a desalojar a uno que es nativo de ahí de su tierra? ¿Sí? Vea cuánto trabajo yo estoy pasando. Había una madera que se me iba a podrir en el área, entonces hubo forma de sacarla para comercializarla. Cuando un día cualquiera entraron un ingeniero de la empresa Palmas de Tumaco diciéndome que él iba a levantar esa madera de ahí, que porque esa madera era de la empresa. Y yo le dije, señor, pero es que yo estoy en una propiedad y tengo documentos de que consta de que este predio es mío. Llegó con 12 policías. No me presentaron una orden de decomiso, absolutamente para nada. Se llevaron la madera. La empresa Palmas de Tumaco sí, el atropello ha sido siempre en que, cuando acuerdo es que una demanda, una citación, que vea, que preséntese primero que a la fiscalía, que porque usted se apropió de terrenos que no son suyos. Como ellos me demandaron a mí, entonces yo también demandé a este señor por el hurto de madera. Cuando vieron de que yo ya les había ganado este pleito y que me iban a tener que pagar la madera, que me han llevado más daños y perjuicios, entonces se fueron rápido y me demandaron en el juzgado primero. Ya estos señores de Palmas de Tumaco me dijeron que esto es para una conciliación. Le dije yo, pero ¿cuánto me van a dar por eso? Digo, no, es que nosotros no podemos pagar lo que es de la empresa. Entonces les dije yo, vea, yo no puedo negociar con ustedes. Lo uno, yo tengo un convenio hecho con el Consejo Comunitario. Yo no puedo venderles a ustedes, ni les puedo entregar las tierras. Los únicos que me pueden desalojar del terreno es el mismo Consejo Comunitario. Ya me dijo la inspectora que yo tenía una orden de desalojo, que la juez primero de ahí del circuito que la había dado el fallo a favor de la empresa Palmas de Tumaco y que a mí me iban a desalojar. El día que fueron, fue un levantamiento topográfico. Ellos ya se dieron cuenta que estoy dentro del título colectivo. Entonces ellos no me han vuelto a presionar más. Pero sí ha habido una presión muy fuerte durante 4 años. Hoy en conflicto tenemos aproximadamente 2.500 hectáreas de tierra que la empresa sabemos que se las ha agarrado estratégicamente bajo esa figura, sacando a la gente pero también demandándolo y desalojando. Aquí en Tumaco el problema ha sido por la pelea por el control territorial. Hay temas como los monocultivos, como la palma, ya hace un reconocimiento de la Corte Constitucional de eso, en la que se informa que son de alto impacto en el desarrollo, o sea que generan muchos dividendos, muchas riquezas y que han implicado que estén buscando ese control territorial y ese control territorial pues siempre va acompañado de desplazamientos y de despojos, sobre todo aquí en el sector de Tumaco. Los más afectados siempre son los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas, donde el tema territorial adquiere una trascendencia fundamental, porque garantizan la pervivencia de las comunidades, garantizan su existencia y garantizan que ellas no desaparezcan del plano legal colombiano. Bango, bango, bango ayoí, bango, 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 bango ayoí, bango. Dele duro al bongo, para que cantar.
Ya hemos visto cómo el proceso de restitución tiene unos pasos y tiempos determinados por la Ley 1448 de 2011, que ya están dando sus frutos en bien de las víctimas de la violación de sus derechos. En este caso también hay una muy buena noticia. La solicitud de las medidas cautelares presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Cuando nace la ley de restitución de tierra, miramos que era una puerta de entrada para poder iniciar el proceso por ahí. Hicimos un poder donde delegábamos a la Territorial Nariño para que en nombre de nosotros actuara para que se iniciara todo el proceso de iniciar con solicitud de unas medidas cautelares, porque además teníamos el desalojo de Dilberto Vargas, que estaba ya para 2 días desalojarlo. Se hizo una documentación del caso en un tiempo récord, porque prácticamente la solicitud se presentó y al mes nosotros estábamos radicando esta solicitud ante el juez de restitución, y eso es algo que hay que valorar porque es una respuesta efectiva a las necesidades inmediatas de la comunidad. ¿Qué son medidas cautelares? Son todas aquellas que busquen impedir o detener una situación de riesgo inminente del abandono o de despojo del territorio que configuren un daño colectivo en los casos a comunidades indígenas o afros, como lo es en este caso. En el caso de Bajo Mira, ¿qué es lo que se logró con esta acción? Pues ya se venían adelantando unas actividades por parte de la empresa, y con un juez ordinario ya habían ordenado el desalojo de varias familias. Estamos hablando de aproximadamente 10 familias que iban a ser desalojadas de sus territorios, y lo que se hizo con la medida cautelar fue suspender esa orden. Entonces alcanzó una de las familias sí alcanzó a ser desalojada, pero en el momento en que iba a salir la segunda familia, o ya tenía la orden 2 días antes, la unidad logró frenar esas medidas y pues dejar quieto eso. O sea, ese proceso se suspendió hasta tanto el INCODER entre a clarificar. Y es muy importante la orden que toma el juez respecto a eso. Y es que le da un tiempo perentorio al INCODER para que adelante un trámite que se ha demorado 4 años en hacerlo y que es una responsabilidad de ellos y que tiene que atender por ser un tema urgente. Estas medidas cautelares son de gran importancia como paso definitivo para detener todo tipo de acción de parte de quienes sean posibles despojadores, y están sustentadas en una serie de procesos realizados por diferentes estamentos. Es un reto para la unidad lograr el restablecimiento de los derechos de todas estas víctimas, de todas estas personas que están dentro de esta comunidad. Tengan acceso a otros derechos que lastimosamente nunca han tenido. Vivienda digna, acceso a vías y demás, ¿cierto? Que es responsabilidad y es parte de la gestión de la unidad que lleguen con todo el andamiaje, con todas las instituciones que tienen competencia en el tema de atención a víctimas. Hay que entender que en el tema étnico la obligación de la institucionalidad es garantizar la reparación efectiva de todas las afectaciones territoriales y de todas las afectaciones personales de las personas que están ahí como víctimas. Es así como cada vez más las comunidades afectadas por la violencia, y en este caso que a la unidad de restitución le concierne, va encontrando el camino seguro, contundente y ágil de obtener respuesta material y real en los tiempos que determina la Ley 1448 de 2011. Usted y yo, todos, debemos apoyar este programa de restitución como un paso hacia la justicia social. La restitución de tierras sigue adelante. Y podemos decir, estamos cumpliendo. La unidad va a tener sede en Tumaco y va a atender seguramente todas las solicitudes de la gente que está aquí en esta región. Nosotros a nivel de Tumaco tenemos 202 solicitudes. En el departamento de Nariño tenemos 1.488 solicitudes de restitución en 46 municipios de los 65 que conforman el departamento. Se podría decir que esos 1.400 solicitudes están prácticamente documentadas, o sea que una vez nosotros tengamos vía libre para intervenir, ya las tenemos listas para presentárselas ante el juez. Ya se está interviniendo con garantías de seguridad en 3 municipios de este departamento, con un total de 296 solicitudes que ya están en trámite, 81 solicitudes ya tienen demanda ante el juez. Lo que uno aspira es que las instituciones, tanto de restitución como de otros programas, sean transparentes y equitativos,
en que eso no se vaya a convertir más adelante en un manoseo de los vivarachos, que ojalá se sostenga y se mantenga con toda la transparencia del mundo para que en algún momento las comunidades tengan al menos el alivio de poder recuperar los que han perdido. Realmente esta unidad se ha hecho parte de las afectaciones de ellos, se ha hecho parte del sufrimiento de ellos y tiene una visión de mitigar ese dolor y ese dolor lo quiere mitigar a través de este proceso de restitución. Que esas tierras vuelvan a significar un ingreso para ellos, que vuelvan a significar para ellos la posibilidad de retomar la vida en el punto en que el conflicto se las destruyó y los afectó. Tema del día: comunidades étnicas en el programa de restitución de tierras. ¿Cuál es el enfoque diferencial que la unidad de restitución de tierras tiene con la población étnica? La reparación para las comunidades étnicas, indígenas y negras, es diferente de la reparación o la restitución a las comunidades campesinas. El despojo a una comunidad étnica es de su territorio y en ese sentido, asimismo, debe hacerse la reparación y en este caso la restitución. En ese sentido, el marco jurídico para restablecer los derechos de estas comunidades son decretos ley que fueron concertados con ellos, con estas comunidades. Actualmente estamos trabajando en comunidades en el Cauca, en Chocó, y vamos a seguir trabajando para restituir territorios a estas comunidades. De antemano, pues invitarlos a todos los compatriotas de los territorios colectivos, primeramente, a la gente campesina que también ha salido desplazada por diferentes hechos, que miren en la unidad de restitución de que sí se puede lograr que esas tierras vuelvan al seno de los propietarios que fueron por años, porque aquí estamos hablando más allá de un título colectivo, estamos hablando de un proceso ancestral. Creemos que la gente que hoy tenemos en la unidad de restitución está con todo el compromiso de conocer esos casos. Los invito a que nos acerquemos a la unidad de restitución. El caso de hoy en el Bajo Mira y Frontera del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, nos invita a tener la esperanza y la seguridad de que vamos por buen camino, apoyando a las víctimas del despojo y abandono de tierras. La Presidencia de la República, la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, continuamos este viaje de observación y acompañamiento a los procesos adelantados por las unidades territoriales y a sus comunidades. Restitución de tierras, tus derechos. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.